El hombre del gancho. Nunca olvidaré esa noche en el bosque. Todo comenzó como una broma, una tontería para asustarnos mutuamente. Habíamos escuchado las historias, pero nadie realmente creía en ellas. Éramos jóvenes y valientes, o al menos, eso pensábamos. El aire era fresco y las estrellas brillaban con una intensidad que solo se ve lejos de la ciudad. Éramos 5, Luis, Marta, Andrea, Pedro y yo. Decidimos acampar en el Claro del Susurro, un lugar que siempre había sido objeto de leyendas. Según los rumores, un asesino con un gancho en lugar de mano acechaba a los incautos que se aventuraban demasiado lejos. Pero, ¿quién cree en esas cosas realmente? Nos reíamos y contábamos historias alrededor de la fogata, sintiéndonos invencibles. Pedro, siempre el bromista, sugirió que nos separáramos en parejas para buscar leña. Marta y yo nos ofrecimos voluntariamente, queriendo un poco de tiempo a solas. Nos adentramos en el bosque, dejando atrás el brillo seguro del fuego. Mientras caminábamos, el silencio del bosque se hacía más palpable. Cada crujido de una rama bajo nuestros pies parecía amplificado, cada susurro del viento más siniestro. Marta apretó mi mano con fuerza, y yo intenté reprimir mi propio miedo para no asustarla más. De repente, un sonido agudo rompió el silencio. Un chirrido metálico que resonó en la oscuridad. Nos detuvimos, mirando a nuestro alrededor. Debe ser Pedro, tratando de asustarnos, dije, aunque no estaba tan seguro. Marta sintió, pero pude ver el miedo en sus ojos. Continuamos, pero el chirrido se hizo más fuerte, más cercano. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Vamos a volver, susurré. Marta no protestó. Giramos sobre nuestros talones y comenzamos a caminar de regreso al campamento, apresurando el paso. Entonces lo vimos. Una figura alta, encorvada, con algo brillante colgando de su brazo derecho. No podía ser. Pero allí estaba, el hombre del gancho, tal como lo describían las leyendas. Marta soltó un grito ahogado, y yo la agarré del brazo, tirando de ella. Corrimos como nunca antes, las ramas arañando nuestra piel, el corazón latiendo furiosamente. Podía oír el chirrido del gancho detrás de nosotros, acercándose. Tropecé y caí, arrastrando a Marta conmigo. Me levanté rápidamente, ayudándola a levantarse. Seguimos corriendo, sin atrevernos a mirar atrás. Llegamos al claro, jadeando y sudorosos. Los demás nos miraron con confusión y miedo. El hombre del gancho. Está aquí, grité, incapaz de contener el pánico. Luis y Andrea se pusieron de pie de un salto, buscando algo con lo que defenderse. Pedro intentó calmarse, pero su rostro pálido lo delataba. De repente, el chirrido metálico llenó el aire, más fuerte que nunca. La figura apareció al borde del claro, su gancho reflejando la luz de la fogata. Luis agarró un palo ardiente y se lanzó hacia él, gritando con furia. Pero el hombre del gancho era rápido, esquivando el ataque con una facilidad aterradora. Luis cayó al suelo, y la figura se acercó lentamente, levantando el gancho. No pude moverme, estaba paralizado por el terror. Marta gritó mi nombre, pero su voz se desvaneció en el rugido de mi corazón. De repente, una luz brillante iluminó el claro. Faros. Un coche se acercaba. La figura del hombre del gancho se desvaneció en la oscuridad, desapareciendo tan misteriosamente como había aparecido. El coche se detuvo y un guardabosque salió, corriendo hacia nosotros. «Lárguense de aquí, ahora», nos gritó. No necesitábamos más indicaciones. Recogimos nuestras cosas a toda prisa y subimos al coche. Mientras nos alejábamos, miré por la ventana trasera. No había nada en el claro, solo la fogata muriendo lentamente. Esa noche cambió nuestras vidas para siempre. Nunca volvimos a hablar de lo que vimos, pero cada vez que escucho un chirrido metálico, siento un escalofrío recorrer mi espina dorsal.
Porque sé, en lo profundo de mi ser, que el hombre del gancho sigue ahí, esperando en las sombras. El Wendigo. Mi nombre es Lucas, y esta es la historia que nunca debería haber ocurrido. Nos aventuramos en aquel bosque remoto, buscando escapar de la monotonía de nuestras vidas. Éramos 5 amigos: Tomás, Elena, Pablo, Ana y yo. Nunca imaginamos que esa excursión se convertiría en una pesadilla infernal. La primera noche transcurrió sin incidentes. Montamos el campamento, contamos historias de terror alrededor de la fogata y reímos hasta que nos dolieron las costillas. Pero todo cambió al segundo día. Desde el amanecer, una sensación extraña flotaba en el aire. El bosque, que antes parecía acogedor, se había vuelto hostil. Caminábamos por senderos cada vez más oscuros y cerrados, como si los árboles mismos quisieran atraparnos. Al caer la tarde, escuchamos por primera vez los susurros. Al principio, creí que eran imaginaciones mías. Pero luego, Elena los oyó también. ¿Oyeron eso?, preguntó, con los ojos muy abiertos. Todos asentimos, el miedo reflejado en nuestros rostros. Decidimos no mencionarlo más y seguimos adelante, aunque cada paso se sentía más pesado que el anterior. Cuando la noche cayó, los susurros se volvieron gritos. Agudos, desesperados, como almas torturadas. Nos apiñamos alrededor de la fogata, intentando convencernos de que todo era parte de nuestra imaginación. De repente, Ana gritó. Ahí, entre los árboles. Miramos hacia donde señalaba y lo vimos. Una figura alta y delgada, con ojos brillando como antorchas en la oscuridad. Era el Wendigo, esa criatura caníbal de las leyendas, con una mirada hambrienta que atravesaba el alma. Corrimos. Corrimos como nunca antes habíamos corrido. El bosque parecía no tener fin, y cada sombra era un posible peligro. Escuchábamos los gritos de Ana, Pablo y Elena detrás de nosotros, hasta que se desvanecieron en el silencio. Solo quedábamos Tomás y yo. Nos escondimos en una cueva, nuestros corazones latiendo desbocados. ¿Qué es esa cosa?, susurró Tomás. No tenía respuestas. Solo sabía que estábamos atrapados en un juego mortal del que quizás no saldríamos vivos. Pasaron horas, tal vez días, en ese oscuro refugio. El hambre y la sed comenzaron a debilitarnos. Los gritos habían cesado, pero los susurros persistían, como si la criatura jugara con nosotros. En algún momento, Tomás decidió que no podía más. Debemos salir de aquí, dijo. Yo estaba de acuerdo, pero el miedo me mantenía paralizado. Finalmente, salimos de la cueva, esperando encontrar una salida. Pero lo que encontramos fue aún peor. En el claro del bosque, vimos los cuerpos de nuestros amigos, mutilados y esparcidos. El Wendigo estaba allí, esperando. Sus ojos ardían con una furia insaciable, y su boca se abrió en una mueca de horror. Tomás corrió hacia él, tal vez en un intento desesperado de salvarnos, pero fue inútil. Vi cómo la criatura lo destrozaba, su sangre manchando la nieve. Era mi turno, y lo sabía. Corrí, sin mirar atrás. Los susurros se convirtieron en risas, y cada paso resonaba como un eco de mi inevitable destino. Pero la suerte me sonrió, aunque fuese solo un poco. Encontré un grupo de excursionistas que habían llamado a las autoridades. Me rescataron, medio muerto de miedo y dolor. Ahora, mientras escribo estas palabras, sé que nunca estaré realmente a salvo. Los susurros aún me siguen, y en mis pesadillas, veo esos ojos brillantes observándome. El Wendigo no olvida, y yo nunca olvidaré esa fatídica excursión que nos llevó a su territorio. Si alguna vez lees esto y sientes curiosidad por aquel bosque, te lo ruego, no vayas. Porque el Wendigo aún está ahí, esperando, hambriento, listo para devorar a los incautos que se atrevan a entrar en su dominio. El habitante del lago. Cuando era niño, solía escuchar las historias susurradas alrededor del fuego en las noches de verano en nuestro pequeño pueblo.
Historia sobre el lago, un lugar de tranquilidad durante el día pero que se transformaba en algo más oscuro cuando la luna llena se alzaba sobre sus aguas. Decían que en esas noches de luna llena, emergía de las profundidades un ser alto y delgado con extremidades largas y afiladas como cuchillas. Un ser humanoide acuático, de ojos brillantes como perlas en la oscuridad, que acechaba en las sombras del lago. Mis amigos y yo, siempre curiosos y desafiantes en nuestra juventud, decidimos poner a prueba esas historias. En una noche clara de verano, nos aventuramos al borde del lago, con la luna llena reflejándose en sus aguas como un espejo plateado. El aire estaba cargado de una calma inquietante, rota solo por el suave murmullo del agua y el susurro de las hojas en los árboles cercanos. Nos sumergimos en las aguas frescas y oscuras, con el corazón latiendo con una mezcla de emoción y miedo. Mis amigos nadaron hacia el centro del lago, riendo y bromeando nerviosamente. Pero yo, quedándome cerca de la orilla, sentí un escalofrío recorrer mi espalda al recordar las historias que habíamos escuchado. Entonces, como si el tiempo se detuviera, vi una figura oscura surgir de las profundidades. Era alta y delgada, con largos brazos que se extendían como tentáculos y garras afiladas que brillaban débilmente bajo el agua. Su piel era pálida y translúcida, y sus ojos emitían un resplandor frío y penetrante mientras me miraba desde la distancia. El miedo se apoderó de mí en ese momento, paralizándome mientras observaba cómo el ser se movía con una gracia perturbadora bajo el agua. Parecía deslizarse hacia mis amigos, que aún estaban despreocupadamente nadando en el centro del lago, ignorantes del peligro que se cernía sobre ellos. Quise gritar para advertirles, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Vi con horror cómo el ser acuático se aproximaba sigilosamente, sus garras brillando más intensamente a medida que se acercaba a ellos con movimientos fluidos y silenciosos. Fue entonces cuando la realidad de las historias se hizo evidente para mí. Este ser no era una simple leyenda, era una amenaza real y palpable. Mis amigos, sin saberlo, estaban en peligro inminente. Logré finalmente reunir el valor suficiente para gritar y señalar hacia el lago. Mis amigos, confundidos al principio, voltearon hacia mí justo a tiempo para ver la sombra oscura desaparecer bajo las aguas profundas. Desde entonces, nunca volvimos a nadar en el lago durante las noches de luna llena. Pero cada vez que veo la luna brillar sobre sus aguas, aún siento el frío de aquel encuentro y recuerdo el terror de enfrentar a un ser cuya existencia desafía toda lógica y razón.